Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo están todos en este jueves? Bueno, pues vamos a seguir un poco tocando temas importantes y relevantes porque es necesario estar informados y poder interactuar un poco de lo que estamos viviendo y compartir experiencias para que esto pueda ser un poco amortiguador para nosotros. Me van a encontrar en redes sociales, en Facebook como Metamorfosis Vida y Muerte, también como Letia SHU, me van a encontrar en Instagram como Asensio LE y en Twitter como Leti Asensio. Recuerden también que ya tenemos nuestro canal de Metamorfosis en YouTube, lo pueden encontrar, y todas las entrevistas están ahí subidas para que ustedes también puedan identificar a nuestros invitados, no solamente por voz, sino en vivo y a todo color. Y bueno, hoy vamos a tocar un tema importante en estos tiempos, no solamente por la cuestión de la pandemia, sino porque la vida finalmente pues ha tenido diferentes cambios y circunstancias que nos llevan a contemplar algo que el programa he titulado Soledad, epidemia silenciosa, porque pues mucha gente por diversas condiciones vive sola o está mucho tiempo a lo mejor por trabajo en otro lugar fuera de casa y actualmente pues se ha acentuado un poquito más con la pandemia. Recordemos que muchas familias pues han decidido tener, por ejemplo, a los hijos en otras casas y ellos están solos, las personas adultas mayores están solitas por protección. Entonces, esto se ha venido acentuando, sin embargo, pues esto ya es parte de una dinámica de vida que nos ha hecho ya un poco de merma en esta historia. Pero para ello tengo dos invitados que son invitados de lujo para mí. Espero que ustedes también puedan sacarle provecho a estas grandes personalidades que tengo el día de hoy. Y quiero presentarles primeramente a la maestra Verónica Rodríguez Hernández. Ella es maestra en Psicología de la Salud por la Universidad Nacional Autónoma de México. Está certificada en Servicios para la Tercera Edad, en la familia y en la comunidad en el Centro Internacional de Capacitación Golda Meir, realizada en Israel, y realizó ya varios diplomados que tienen que ver con Alzheimer, con síndromes psicogeriátricos, gerontología social, intervención en crisis y terapia breve. Actualmente es psicóloga especialista en el Instituto Nacional de Personas Adultas Mayores y responsable del programa de psicogerontología en la Asociación Mexicana de Gerontología y Geriatría. Vero, bienvenida al programa Metamorfosis. Muchas gracias por la invitación. Y también tenemos otra estrella por acá. Él se llama Elías Spindel. Él tiene 65 años. Él vivió en Estados Unidos 75 años. ¿Sí? No me los quites, los he ganado a pulso. Bueno, él estuvo radicando en Estados Unidos y en Israel. Es de profesión diseñador gráfico. Actualmente trabaja diseñando imágenes con textos motivacionales en una empresa de reclutamiento y desarrollo humano. Habla inglés, un poco de francés e inglés. Le gusta leer, caminar, le gustan las plantas, relacionarse con la gente y realiza actividades como el zumba, baile de salón, pilates. Es un activista social además y en estos temas de los adultos mayores es administrador del grupo de Facebook Nueva Generación de Adultos Mayores de la Ciudad de México. Y bueno, de verdad que es un gusto porque además se dedica a las campañas de adopción de perros. Pues tiene todo un currículum aquí, Elías, que bueno, ya quisiéramos nosotros tener el tiempo y la energía para hacer tantas cosas, Elías. Ay, pues ya, hasta yo quedé impresionado, Leti. Muy bien. Bueno, pues vamos a empezar a darle un poquito de contexto a la historia. Es cierto que pues muchas personas en un tiempo de nuestra vida, cuando somos jóvenes, queremos vivir solos, ¿no? Es como nuestra independencia y decir, voy a tener mi casa y voy a irme a las fiestas y nadie me va a reclamar y nadie me va a decir nada. Pero, ¿qué pasa cuando estas circunstancias, a lo mejor de la vida, se siguen extendiendo fuera de ese periodo? Y pensemos ahora también en personas que tienen que vivir solas porque vienen a radicar de otro país o de otro estado a las ciudades, o bien porque ya tuvieron su familia
y su familia por diversas circunstancias pues ya está haciendo su propia historia y estamos realmente pues viviendo solitos. En estos momentos hay muchos adultos mayores viviendo solitos también por cuestiones de salud y por cuidarlos. Pero Vero, me gustaría que nos ayudaras un poquito a dar contexto. ¿Cómo es digamos, temática relacionada con los adultos mayores que muchos hablan de sentirse solos? Bueno, algo bien importante. También el concepto de soledad se ha ido modificando, pero sobre todo tiene que ver con las historias de vida. La nueva generación de personas mayores tiene una concepción bien diferente, ¿no? Antes era como muy establecido esta cuestión de naces, creces, te reproduces y mueres, ¿no? Y como que era el caminito. Ahora, la nueva generación tocó de las primeras mujeres, sobre todo en este caso de las mujeres, que tuvieron la oportunidad de decidir trabajar, ¿no? Muchas de ellas por el trabajo no se casaron, o muchas dijeron, tengo que hacer esta división, y empezaron a ganar su dinero y empezaron a ser independientes, y entonces esta cuestión de soledad como el aspecto negativo ya no está tan, ¿no? Digo, sigue habiendo esta polarización, pero ya también encontramos muchas personas que dicen, no, o sea, toda la vida he vivido de esta manera como muy independiente, tomando mis decisiones, viviendo sola, y que la vejez no me asusta como esta cuestión de, uy, me voy a quedar ahí, ¿no? Entonces, eso es algo bien interesante porque es toda una dinámica diferente, ¿no? En donde ellas se han empoderado en el sentido de decir, si yo asumí los beneficios en la juventud, pues también tengo que asumir como la consecuencia de esas decisiones, ¿no? Y en la vejez tengo que aprender a seguirme valiendo por mí misma y tengo que aprender a que mi entorno sea seguro para que yo no sufra el estar solo, ¿no? Sino que lo disfrute. Y en este caso, muchas adultas mayores, y hablo de mujeres porque es como a las que más de repente dicen, es que les pega más, ¿no? Y dices, no, pega igual a hombres y mujeres, ¿no? Solo que lo manifiestan de manera diferente. Y algo interesante, en el caso de los hombres, ahí sí algo pasa. Ellos sí se siguen como resistiendo un poquito y ellos, por ejemplo, si llegan a enviudar, hay más probabilidades de que ellos busquen una nueva pareja y digan, no, yo no quiero, ¿no? Y en cambio las personas, las mujeres dicen, no, ya pasé por esa experiencia, ya tuve un muy buen marido y no lo quiero volver a repetir, o tuve un muy mal matrimonio y tampoco lo quiero vivir, y entonces quiero vivir mis últimos años, así lo dicen, ¿no? En santa paz, y eso implica aprender a vivir conmigo y con mi tiempo, con mis recursos y ahora sí con mi soledad. Escuchándote un poquito, Vero, personas que a lo mejor disfrutan la soledad y otras personas que a lo mejor es como lo más difícil que pueden vivir, ¿no? Independientemente incluso de la edad que sea. Hay muchos que incluso no pueden estar sin pareja porque se sienten que no viven y requieren estar teniendo parejas constantemente, aunque sean relaciones bastante complejas. Y hay gente que de repente dice, pues es que yo estoy en mi casa, puedo sentirme muy bien y disfrutar que estoy en mi espacio, que estoy conmigo mismo, y eso de repente suele hasta sorprender a la gente, ¿no? El decir, ¿cómo es que te disfrutas? O sea, ¿cómo es que tú no puedes estar con alguien y prefieres estar sola o solo, ¿no? Sí, y aquí viene la contraparte, ¿no? Las personas que, y tienes toda la razón, desde jóvenes no aprendieron a vivirse, ¿no? Y entonces es una cuestión de constante sufrir, aún, y lo más delicado, aún estando acompañadas. Entonces, como que tenemos mucho la relación de soledad es no tener a nadie. Hay muchas personas que están acompañadas y aún así esa sensación de soledad y de vacío está permanentemente, ¿no? Y bueno, ahorita hablábamos de cuestiones afectivas de pareja, pero también se vive mucho con las familias, ¿no? O sea, con los hijos, que es así de no dejo ir a mi hijo porque entonces me voy a sentir como todo el peso de la soledad, pero vivimos juntos y vivimos como perros y gatos, ¿no? Entonces es también como aprender a disfrutarla o a sufrirla. Y entonces te vas construyendo todas esas cuestiones
que mucho fue antes de la pandemia, ¿no? Mucho era como esa cuestión, era como había opción de decisión. Ahorita muchas de esas decisiones no son nuestras, ¿no? Son de las circunstancias, pero los antecedentes están. Si lo aprendiste antes, es como adaptación, pero si nunca lo has aprendido, pues ahí vienen como todas estas complicaciones que más adelante hablaremos. Muchas gracias, Beth. Contarle, Elías. Elías, tu vida es muy interesante, déjame te digo. De entrada, uno dice, hasta me corregiste porque te quité 10 años. Fíjate. Tienes 75 años, ¿no? La gente te va a ver en el video de YouTube, pero eres súper divertido. Y eso no se ve mucho, pero yo quisiera que nos contaras un poco tu historia y sé que además vives solo y haces todo un montón de cosas, pero también estoy entendiendo esta parte que nos decía ahorita la maestra Vero. Podemos estar solitos y sentirnos bien acompañados o estar acompañados y sentirnos solos, ¿no? Cuéntanos tu historia. Bueno, en mi caso, yo desde los 24 años estoy viviendo solo, así que para mí vivir solo realmente no es nada nuevo. Es más, estoy acostumbrado a vivir solo desde hace muchísimos años. En mi caso, en lugar de que yo me fuera de la casa, mi casa se fue de mí. Entonces, mis padres emigraron a Israel junto con mis hermanos, estaban bien chiquitos ellos y yo me quedé aquí. Así que sí fue difícil adaptarme, pero pues ya ni me acuerdo, ¿no? De las dificultades realmente. En este caso, en mi caso en especial, sí me ha afectado el hecho de haber cambiado mi rutina a pesar de vivir solo. No me importa tanto vivir solo porque ya estoy acostumbrado, pero el hecho de tener ya tantas limitaciones y de estar escuchando tantas cosas tan espantosas que están pasando, sí, sí me he dado cuenta que me ha empezado a afectar emocionalmente, ¿no? Sobre todo. Gracias a Dios me mantengo ocupado, sigo trabajando también, gracias a Dios. Tengo mis actividades, tengo amigos que gracias a mi perrita que ya se me fue, me sigo encontrando en la calle, aunque sea de lejitos, que me da mucho gusto verlos. Entonces me hice de un círculo de amistades y buenos amigos, gracias a mi perruchina, que hasta la fecha sigo manteniendo, pero sí me hace mucha falta estar con gente. ¿Qué ejemplo tan claro nos das contemplando varias cosas? Primero que a lo mejor por esta decisión de familia empezaste a asumir que te tenías que quedar solo, ¿no? Y a lo mejor esas vicisitudes o esos conflictos de repente de qué voy a hacer y quién me va a cuidar y quién me va a preparar la comida y todas esas cosas que finalmente nos llegan, ¿no? Porque cuando empezamos a vivir solos, uno de repente dice, qué bueno, ya no hay nadie que me moleste, pero ahora pues yo soy quien tiene que lavar la ropa, yo soy quien tiene que mantener limpia la casa, yo soy quien pone mis propias reglas, porque eso también existe, y yo ahora tengo que asumir todo lo que suceda conmigo y con mi casa, con mi espacio, ¿no? Y fue a lo mejor una parte que tú fuiste llevando pues poco a poquito hasta decir, no pasa nada y ya tengo 75 años y yo sigo viviendo sin ningún problema así. Pero creo que esta parte que nos mencionaba la maestra Vero muy acertadamente es lo que nos hace a lo mejor tener estos sentimientos, no de forma tan positiva, sino negativa, el decir, no estoy teniendo interacción con la gente, ¿no? En circunstancias difíciles, el grupo social, las personas con las que convivo, mis amigos, la comunidad, hasta los vecinos, aunque a veces hay mala onda, finalmente son un apoyo. ¿Por qué? Pues porque
pues me pueden ayudar a recibir desde al cartero hasta que me encuentro a alguien paseando a mi perrito como te pasó a ti, hasta conocer gente por mi actividad de trabajo, pero también con todas esas actividades en las que tú te insertaste y que seguramente en cada una de ellas desarrollaste esas habilidades sociales, ¿no? Y entonces amortigua muchísimo porque aparentemente uno diría, Elías pues ya aprendió a estar solito, pero no estaba solito, estaba rodeado de muchas personas y ahorita complica un poco porque aunque utilicemos los medios electrónicos como estos, no nos podemos tocar, no nos podemos a lo mejor sentir cerca o dar un abrazo. Y si nos vemos, lo hacemos como a 2 metros de distancia y si bien nos va a lo mejor de ventana a ventana y ya logramos ahí un poco de interacción, pero sí está generando pues esa sensación de me falta algo, ¿no? Esa sensación de no hay en este momento alguien que pueda yo visitar, con el que pueda a lo mejor invitarlo a ver una película o simplemente platicando, ¿no? Pero es normal ahorita que estamos en pandemia, tú te dedicas a atender y cuidar mucho al adulto mayor. Y yo sé que justamente parte de lo que haces y hacen en el centro donde tú estás, en la asociación también, pues promueven varias actividades. Entre ellas, la parte esencial es la interacción social, justamente, que se conozcan entre ellos, que entre ellos hagan redes y puedan amortiguar muchas de estas cosas que no siempre en familia se puede hacer. ¿Qué está pasando ahora? Justo con la pandemia, en donde no se están abriendo estos centros porque hay que cuidar mucho a nuestros adultos mayores, porque son, digamos que la población que nos fueron diciendo en las noticias, bien decía Elías, la más vulnerable, y entonces había que resguardarlos y blindarlos, prácticamente blindarlos en sus casas. ¿Qué estás notando tú y cuál es esa parte en donde a lo mejor sí la soledad está empezando a generar un estrago importante, igual que en la salud mental propiamente dicha, como nos comenta Elías? Está bien difícil, porque digo, todas las, o sea, los niños, los adolescentes, todos lo estamos de alguna manera padeciendo, ¿no? Cada uno con sus recursos y con sus limitantes. En este caso, con los adultos mayores, hay una cuestión delicada. ¿Por qué? Porque hay esta historia de ahora se habla de las vejeces, ¿no? O sea, ya no se habla de una vejez, porque antes se decía vejez y era como encasillar a todos en uno. Ahora el concepto que se maneja es vejeces. Y en este sentido es como abrir el abanico de todas las opciones que hay por todas las historias de vida que existen, ¿no? Entonces tenemos a personas mayores que se conectaron inmediatamente, ¿no? De yo tengo que seguir interactuando. Y entonces antes no usaba mi teléfono, ¿no? La cuestión de que, hijo, la computadora y si le apachurro y algo se descompone, pues ahora le entro, ¿no? Entonces es como esa parte propositiva de decir, tengo que buscar la manera de seguirme relacionando. Esa es la parte positiva, pero también encontramos la otra parte que desafortunadamente por recursos no tienen, ¿no? Es así de no tienen acceso a un celular, en la casa no hay una computadora y entonces es, ¿cómo le hago si todo el mundo me dice que no salga? Pero mi vida era ir al mercado, ir a la tienda, salir con la vecina, entonces es cómo se adaptan. Y lo maravilloso es que lo están logrando, ¿no? Otra vez, no todos, pero vayamos primero con lo negativo. Los que no están logrando integrarse es nuevamente porque ya traían una historia tan pesada desde atrás que ahorita es como encerrarnos con nuestros propios fantasmas, ¿no? Y antes salían de la casa y eso les permitía como tener otro panorama. Ahora la casa les cae encima, ¿no? Pero aparte no son mis propios fantasmas, sino también los de mi hijo, los de mi nieto, los de mi marido, los de todos. Y entonces se está haciendo como una cuestión bien delicada en donde se está saliendo la depresión, está saliendo mucho el maltrato,
la cuestión del consumo de ciertas sustancias, tanto como medicamentos, como la cuestión de alcohol o otro tipo de cosas, ¿no? Entonces, está siendo bien difícil, sobre todo porque no hay ese acceso a detectarlo, ¿no? Si no salen, si no los vemos, si no platicamos, no te enteras hasta que desafortunadamente avanza demasiado. Pero la parte propositiva es que ellos se han aplicado y yo he aprendido mucho de ellos en este sentido de que son ellos los que me han dado muchos tips, ¿no? Así de, no, es que sabe que el del tianguis me dio el teléfono y entonces yo llamo y aprovecho para saber cómo está. Pero ya aprendí con la aplicación y me traen el súper a la casa y entonces ya no tengo que salir. Pero ya aprendí a utilizar esta cosa, ¿cómo se llama? Y te inventan nombres, pero es así de, y me conecto y hablo con estos, con el otro. Entonces es como otra vez, dependiendo de la historia previa, son los recursos que tienen. Entonces encontramos las dos historias, unas muy, muy tristes y catastróficas, pero también otras en donde te sorprende su capacidad de adaptación. Justamente tendríamos a lo mejor que, independientemente de la edad que tengamos en este momento, cómo ha sido nuestra historia, ¿no? Porque estás hablando de que nuestra, a lo mejor, juventud y nuestra historia previa de vida determina mucho esa sensación de soledad que podemos tener en algún momento, o esa fragilidad emocional y empezar a presentar a lo mejor o depresión o ansiedad o alguna otra situación de índole emocional que requiera hasta tomarme los medicamentos para dormir, ¿no? Porque puedo tener algunas complicaciones y que eso pues también puede estar en conjunto con algunas alteraciones físicas que podemos tener cada uno de nosotros y que tenemos que cuidar. Y que mucha gente, de repente yo escucho que no les gusta ni comer solos, por ejemplo. Dicen, ¿cómo voy a comer solo? Ni siquiera en un restaurante, por ejemplo. Dicen, ¿cómo voy a entrar yo y voy a decir solo una persona? ¿No? ¿Y cómo no voy a platicar a la hora de la comida? Cuando creo que finalmente, pues uno se preguntaría. Yo a veces les digo a los pacientes, independientemente de la edad, ¿qué tan mal te caes como para no tener esa o sentir esa compañía por ti mismo? ¿O cuántas cosas estás evitando decirte? Porque si estás solo, a lo mejor ahí saldrán esos fantasmas que tú dices, ¿no, Vero? A lo mejor empezarán a salir todas esas cosas que a lo mejor yo evito cuando hay gente y digo, no las voy a pensar, mejor me voy a dedicar a otra cosa. Y estando solitos ya no hay de otra más que solo uno contra el yo mismo, ¿no? Pero quisiera preguntarle, Elías, ¿tú en algún momento o cómo le hiciste para aprender a disfrutar de tu espacio, de tu casa, de ti mismo? Además de tener como todas estas personas con las que empezaste a tener interacción. ¿Cómo hiciste tú para lograr eso? ¿Me estás preguntando ahorita o anteriormente, antes de la pandemia o ahorita? Pensemos que son dos momentos, porque es cierto. Antes de la pandemia, de todas formas, tú ya vivías solo. Nos estás comentando que desde muy joven tú ya vivías solo y seguramente desarrollaste estrategias para. Y ahorita, pues se pueden complicar porque estamos limitados en otras cosas, ¿no? Pero nos puedes compartir cómo era antes y ahorita si cambió o estás haciendo algo distinto. Pues antes, cuando quería salir, salía y tenía la opción de salir, si quería salir. Tenía la opción de quedarme en casa si no quería ver a nadie o disfrutar de un libro que me encanta leer. Ahora no. Eso es el gran cambio, el gran cambio. Afortunadamente, me han salido angelitos por todos lados. Nunca me llevaba con mis vecinos, por ejemplo, o un vecino que está a dos o tres casas. No me llevaba con ellos hola cuando nos encontrábamos, pero desde el principio, perdón. Elías, estás muy solicitado. Ay, perdón, y no se me ocurrió una disculpa, apagar el celular. Cuando empezamos con toda esta problemática, los vecinos que no
con los que no tenía contacto, me empezaron a preguntar qué se me ofrecía, que cómo estaba, que me llaman por teléfono, que se me ofrecía algo del súper y todo lo demás. Yo sinceramente, eso sí para mí es una bendición también con amigos que he hecho vecinos. Yo tengo viviendo donde estoy viviendo más de 25 años, así que conozco a la mayor parte de mis vecinos que tienen perro. Los que no tienen perro no tanto. Pero los que tienen perro, que son la gran mayoría, porque hay muchos perros por aquí, también igual hemos hecho un círculo de apoyo que nos ha ayudado mucho. Hay varias amigas, sobre todo la mayor parte son mujeres. Ahorita que comentaba Vero de lo de los hombres, sí, me imagino que ha de ser otra problemática que gracias a Dios yo no viví, ni he vivido ahora, pero sí nos hemos hecho un círculo de apoyo que nos apoyamos. Una señora hace de comer una vez a la semana, entonces le compramos para 2, 3 días. Una va al banco una vez al mes o al cajero una vez al mes, entonces pues me sacan dinero, me pagan el gas, me hacen depósitos, cosa que jamás me hubiera esperado de gente que sin pedirles me apoyaran en ese sentido, y realmente me han ayudado muchísimo, ¿no? Pero, ¿a qué iba? Y si alguna vez has desarrollado ciertas estrategias para no sentirte solo, además de salir, por ejemplo. Me trato de mantener ocupado. Ya he empezado a detectar cuando a lo mejor me estoy poniendo demasiado nervioso o tengo miedo o me entra un poquito de angustia o un muchito de angustia. Procuro que la mayor parte de las veces detenerla. Soy alcohólico, así que tengo 26 años de no tomar, así que el manejo de las emociones nunca se me dio muy bien. Entonces, ahorita he aprendido a detectar ese tipo de situaciones. Entonces, con una especie de meditación y especie de ejercicios de relajación y de respiración, me ayudan sentarme, respirar, inhalar, exhalar, detener todo el rollo de la respiración, ¿no? Aparte, sí, alguien me ayudó y me recetó unas gotas de cannabis que me han ayudado mucho a relajarme, sobre todo en la noche, porque ya tengo años de no poder dormir más de 4 horas diarias en la noche. Así que me han ayudado sobre todo a relajarme, y esto sí me ha ayudado bastante. Y aparte de todos los medicamentos que tomo, ¿verdad? También para la presión, que para la próstata, que para... Ya, es para otro programa, no para este. Muy bien. Oye, Vero, ¿qué tan importante lo que nos comenta Elías? Aprender a detectar las emociones negativas, aquellas que no van a ser benéficas para mí, para lo que tengo que a lo mejor enfrentar ahorita con esta situación de salud, pero no siempre tenemos esa habilidad. Ahorita que escuchaba a Elías, yo las paro y ya las aprendí a identificar. Desafortunadamente no es algo común o no es tan frecuente que aprendamos a identificar nuestras emociones, y ahorita creo que es como un semáforo muy importante para poder estar lo más equilibrado posible en toda esta historia de pandemia, ¿no, Vero? Es que, ¿sabes qué? Creo que la vida nos está dando así unas lecciones así enormes, ¿no? Antes era así como, ¿la quieres tomar o no la quieres tomar? Ahorita no hay de otra, es o aprendes o aprendes. Y entonces en casa
se ha tenido que enfrentar eso, ¿no? Esa cuestión desde enojo, alegría, tristeza, preocupación, angustias, o sea, todas están mezcladas ahí y se ha vuelto más complicado como identificar cuál me toca el día de hoy, ¿no? Y sobre todo que en esta, digo, estamos hablando de la gente que está sola, pero también de la gente que se siente sola. Entonces, sobre todo en la que se siente sola es, tengo que vivir con mi miedo, pero también estoy viviendo con el miedo del otro y del otro y del otro. Y eso hace que me aísle más, porque si no puedo con lo mío, pues tampoco voy a poder con lo de los otros, ¿no? Entonces, parte de esta como identificación es como decir, a ver, ¿qué me está pasando? ¿Qué quiero hacer? Si cada vez exploto más o estoy tomando más medicamentos, es como las señales, pero tenemos la contraparte. Antes era como voy y solicito ayuda, ¿no? O le hablo al médico o voy a mi grupo, pero ahorita también está habiendo esa complicación, o sea, hay médicos que están dando ¿cómo se llama? La atención por llamadas, pero también hay muchos signos o síntomas que no se alcanzan a ver, ¿no? O sea, tan solo esto, digo, ahorita no le alcanzamos a ver la sentada a Elías, ¿no? O esta cuestión de si están moviendo las piernas o no, o sea, son otro tipo de lenguaje que se pierde en la convivencia y entonces está dificultando eso, pero es volver a decirles a ellos, tienes que pedir ayuda, ¿no? Tienes que decir, esto ya me tiene hasta acá, pero también nos han vendido la idea esto de héroes, ¿no? Así como de, es que todos somos héroes en la pandemia y eso es bien delicado porque es como de, entonces no me puedo quejar, entonces tengo que resistir y no se vale enojarme. Dices, no, o sea, llevamos, ¿qué son? 10 meses, 11 meses en donde no hay de otra, o sea, va a haber momentos en que tienes que sacar todo ese nivel de enojo, de tristeza y tiene que salir, ¿no? Entonces es como aprender a que salga, pero ¿cómo aprendes eso? Y afortunadamente muchos de las personas mayores, ya ahorita muchos han ido a los grupos, ¿no? O sea, llevan mucho tiempo en los grupos. Y déjenme les cuento rápidamente. Yo conocí a Elías porque en el centro donde estamos oí la clase de Zumba y yo dije, una música muy rítmica, todo, bajé a ver la clase, 20 personas mayores y Elías a mitad de pista acá, muy cadenciosamente, ¿no? Y yo, exacto, yo dije, tengo que conocer a esta persona, ¿no? Y es a lo que hablo, es Elías habla con todo, ¿no? Y entonces es muy fácil que los demás digamos como algo me está enseñando. Creo que esa es la parte que nosotros tenemos que aprender en la vida cotidiana. ¿Qué me estoy enseñando? Pero también qué me están enseñando los demás. Y es parte de ir aprendiendo cómo me adapto, cómo me enojo y también qué le estoy prácticamente en esta temporada vomitando a los demás, ¿no? ¿Qué les estoy así como, a ver qué hacen ustedes con eso? Y dice, sí, pero también nosotros te lo están aventando. Entonces es bien complicado. Y creo que esta parte que ustedes mencionan, de verdad que puede ser de mucha ayuda para la audiencia, para aquellos que tienen personas adultas mayores en casa o son personas adultas mayores en casa. ¿Por qué? Pues porque todos estamos sintiendo un poco el estrago de realmente estar un poco más guardados en casa, ¿no? Y darnos cuenta que a veces pesan esas 4 paredes y el techo como si fuera un plomo. Y de repente decimos, ya, necesito tomar aire y necesito hacer cosas. Y yo de repente a lo mejor hasta digo, pues súbete aunque sea a la azotea para que te dé el aire, porque si no, esto se complica. O bien tomar las medidas de precaución extrema, porque hasta eso ha sido difícil. Ponernos los equipos de protección, desde la careta, a lo mejor el cubrebocas, tratando de cubrir todo cuando nunca me lo he puesto y eso dificulta mucho el adaptarse. Y también a lo mejor muchos, por ejemplo, que tienen que ir necesariamente salir, porque yo estoy escuchando que Elías pues encontró buenos vecinos, pero hay otros que no son tan buenos vecinos. Y los adultos mayores tienen que resolver sus propias necesidades, ¿no? Y tienen que salir a comprar sus alimentos. Entonces salen lo más protegidos que pueden salir en realidad, pero pues todo eso es estresante, ¿no? Y no hay nadie a lo mejor para escucharlos y no es muy fácil, como bien decías, Vero, que sepan manejar a lo mejor un teléfono o que digan, pues yo ya me acostumbré, pero al fijo y es el único que puedo manejar. Sin embargo, creo que de repente
también nos ha hecho voltear a ver quién está alrededor de mí y también a tener que quitarnos un poco esa pena y ese orgullo a veces de decir, le tengo que pedir a alguien que me ayude, ¿no? Que por favor me pueda traer cosas que yo no puedo ir más lejos porque tengo que tener y guardar mi seguridad también, pero que antes no nos atrevíamos. Ahorita que escuchaba Elías en cuanto a estas estrategias de los vecinos, la verdad es que en la ciudad, sobre todo aquí en la Ciudad de México, a veces ni conocemos a los vecinos, ¿no? Ni siquiera sé quién es, solo como bien decía, buenos días y ya sé que es el señor de la esquina, ni siquiera sé su nombre, ni a qué se dedica, ni otra cosa más que es el señor de la esquina o el señor que vive en el 402, sin saber nada más. Y creo que pues esto también nos ha hecho hasta ubicar quién necesita ayuda, cómo le hacemos para ayudarnos los unos con los otros, sobre todo si alguien nos necesita, ¿no? Pero algo que me gustaría hablar es esto que tú mencionaste, Vero, que hay dos tipos de sensación de soledad. Aquellos que aparentemente tienen soledad porque viven solos y aquellos que viven acompañados pero se sienten solos, que son completamente distintos, ¿no? ¿Qué hacemos para darnos cuenta qué tipo de persona soy? Aquella que me asusta el estar solo, que no puedo estar realmente solo en mi casa y a veces lo veíamos, prefieren quedarse hasta horas en el trabajo porque les asusta llegar a su casa y que no lo reciba nadie. Decía mi abuelita, solo soledad me recibe. O aquellas personas que disfrutan de verdad de estar solitos y hacen pues toda una serie de cosas en casa, desde sentarse a comer y hacer todo el ritual de la comida, poner sus cubiertos, su vaso, todo bien, y no solamente comer en la cocina y así parado y en un desechable, ¿no? Sino realmente tienen pues toda esta parte bien trabajada. Y como decía Elías, pues hacer meditación, leer un buen libro, tomarse una buena bebida, hasta un tecito calientito o una copa de vino, finalmente forma parte de nuestro acompañamiento. Pero ¿cómo darme cuenta que puedo ser o de un tipo de persona o de la otra vez? Fíjate que es como echarte un brinco en tu baúl, ¿no? En tu baúl personal y decir, a ver, ¿qué soy? Porque también hay personas que son como de los dos, ¿no? Hay temporadas en que disfrutan mucho estar solos y es así de, y no quiero que me vean, y no quiero que me visiten, y no quiero que estén aquí, pero hay temporadas en que mueren por estar con la gente, ¿no? Pero no encuentran la manera de relacionarse, llevan tanto tiempo leyendo solos, yendo al cine solos, comiendo solos, sí quiero verlos, pero no tolero a la gente, ¿no? O sea, la aguanto 10 minutos y ya me quiero regresar a mi casa o ya quiero hacer mis cosas. Entonces es como esa cuestión, se vale tener esa combinación. Creo que aquí la palabra clave es que te adaptes, que te agrades, que tú digas, estoy a gusto, ¿no? Con cualquiera de las dos decisiones que tomo. Si me siento a gusto, está perfecto. O sea, aquí no se vale decir así de, tienes que estar rodeado o no, es, tú te sientes a gusto, tú puedes vivir con eso. Si en la noche no se te caen las paredes encima, si no dices, lo disfruté, disfruté el libro, disfruté la película, eso es como decir, eso es mi rumbo y por ahí estoy bien. Pero aquellas personas que buscan, te digo, hasta el nieto, es así de tráemelo, no importa, porque lo necesito ver, y dices, esas son como las señales de cuando ya empiezas a aceptar cosas que normalmente no harías, hacer favores, soportar groserías, tonos desagradables, por no sentir esta soledad. Entonces es la señal de que algo te está pasando, que tienes que solicitar ayuda y que tienes que hacer ciertos cambios. Eso es, creo que lo más importante. Ser bien honesto contigo y decirte, lo estoy disfrutando, adelante. Lo estoy sufriendo, hay que hacer algo. Y ahorita pensaba un poco con este comentario, pero que a veces mucha gente tolera hasta agresiones físicas, ¿no? Tolera los golpes con tal de no quedarse solos, hasta de los propios hijos. O sea, creo que no solamente se ha dado en cuestiones de pareja, sino de los propios hijos hacia los papás,
Y uno dice, pero pues es mi hijo y tengo que aguantarme porque si no me quedaría yo solita, ¿no? Y eso resultaría ser muy complicado. Creo que hay una parte importante que ahorita con Elías también quisiera rescatar. Aquellos que a lo mejor tienen objetivos de vida muy claritos y tienen actividades y tratan de llevarla y adaptarla a cómo va evolucionando la vida, son amortiguadores muy grandes, ¿no? Eh, a lo mejor habrá personas de la tercera edad que son sumamente activas, desde a lo mejor sí limitaciones físicas por la edad, pero sí tienen como muchas otras habilidades y tienen muchas otras maneras de interactuar con el mundo y a lo mejor como Elías desde el diseño gráfico y es una profesión bastante rica y bastante motivacional. Pero también hay otras disciplinas que a lo mejor no requieren tanto esfuerzo como las ciencias sociales, los que son filósofos, por ejemplo, y que les gusta mucho. Yo conozco a alguien que quiero mucho, que es antropóloga y todavía trabaja hasta la 1 de la mañana y también es adulto mayor y sabe mejor las herramientas de Internet que yo. Luego le tengo que preguntar cómo se usa tal herramienta. Pero es cierto que también hay quienes pues se dedicaban solo y exclusivamente a atender a su familia, ¿no? A cuidar a alguien más. Y entonces nunca han volcado su atención hacia decir, ¿cómo me cuido yo solita? O cómo disfruto una comida. Yo recuerdo que en algún momento le decía a un paciente, ¿qué se le antoja comer? Pues unas milanesas con papas, así como súper bien calientitas con su catsup y una agüita de papaya. Y cuando se lo come, no, pues es que a mis hijos no les gustan las milanesas con papas y entonces no me las preparo. Oiga, pero en algún momento, pues es importante que usted lo coma, si a usted le gusta mucho, pero para esa persona era más importante siempre atender y cuidar al otro que darse un pequeño gusto, ¿no? Cuando es tan disfrutable darse los gustos, ¿no, Elías? Sí, definitivamente. Y sí conozco a muchas amigas que anteponen a los demás a ellas mismas o digamos, no se permiten darse una escapadita que me la sonsaco de vez en cuando para dar una vuelta al parque que tenemos a media cuadra, para platicar, para sacar lo que tenemos adentro, ¿no? Por lo menos para estar con alguien. Y sí, la mayor parte de las amigas que conozco son así, que tienen familia, obviamente que están viviendo con su familia, pero que sí anteponen a los demás, a ellas mismas. Y si no es ahorita que cambien, ¿cuándo van a cambiar? ¿Cuándo van a ver por ellas mismas si no es ahorita, en esta etapa de nuestra vida, ¿no? Y entiendo lo difícil que ha de ser para ellas, pero sí tienen que hacerlo, aunque sea poquito a poco, ¿no? Pero es una forma de aprender a querernos, que creo que tú me ayudarás a aclarar un poco esto, pero nadie nos enseña a querernos, nos enseñan a querer y aprendemos a querer a los demás, pero pocas veces ponemos el reflector hacia nosotros. Y de repente yo escucho que dicen, es que ponerme el reflector y pensar qué necesito, qué me gusta, qué quiero, es ser egoísta, porque estoy pensando en mí y no en los demás, ¿no? Qué difícil estar en esta posición, pero en algún momento, como bien decía Elías, hay que empezar, ¿no? No importa la edad, hay que empezar a ubicar realmente quién soy yo, qué necesito, qué me hace sentir bien. Y yo cuando conozco los grupos con los que tú trabajas, la verdad me sorprendo y me motivan muchísimo a decir, es que yo soy bailarín porque me gusta y lo disfruto y no importa la edad que tengo, ¿no? O me gusta a lo mejor aprender a hacer teatro. Y uno diría, ay, pero ¿cómo vas a hacer una obra ahí rara? Pero a mí me gusta y me gusta a lo mejor ponerme en un papel muy dramático de alguien y eso lo disfruto, pero pocas veces se hace, pocas veces se da como hasta esa parte personal de decir,
ni siquiera a veces conozco ni quién soy, ni qué quiero, ni qué disfruto, y ni siquiera sabría en dónde buscar, ¿no? ¿Qué tan difícil puede ser que alguien se dé cuenta de esto, Vero, ya estando en la tercera edad, cuando tendríamos que aprenderlo a hacer desde antes? Fíjate que aquí hay un antes y un después, así, literal, ¿no? Antes de la pandemia, lo que yo te podría decir es, vayan a un grupo de adultos mayores, ¿no? Ahí es como, desde ver se antoja, ¿no? Esta cuestión desde el baile, aunque no bailes, la escultura, el canto, las clases. Y solamente se te antoja de verlo, porque ya dices, ¿cómo puede estar este hombre tan divertido, ¿no? ¿Cómo puede la señora de 80 años hacer ese tipo de ejercicios? No lo crees hasta que lo ves. Pero entonces, el reto que tenemos ahorita es qué vamos a hacer para que esa convivencia se siga manteniendo, ¿no? Porque no hay de otra. La gente necesita esta cuestión de relacionarse con los demás como para despertar y decir, tengo estas opciones, ¿no? Que en ocasiones a casa no van a llegar, ¿no? No llegan así de, oiga, quiere esto, sino que es como pasé, muchas adultas mayores es que pasé oí música y me metí, ¿no? Y después me apunté. O es que la vecina casi me llevó y lo decidí. Entonces, ahorita es como, ese es el reto. ¿Qué vamos a hacer? Pero lo más interesante, fíjate, que creo que no va a salir de nosotras, o sea, no va a salir de los profesionistas, va a salir de ellos. Ellos son los que nos van a decir, ¿sabes qué? Háblame a esto, o ya aprendí a manejar esto, o no me lo expliques así. Ellos siguen y van a ser nuestros maestros, ¿no? Y ellos nos van a enseñar el camino de esto es lo que necesito, solo dime cómo lo pulo. Entonces creo que la magia es escucharlos. Y les quiero compartir un poquito que aprender estas fiestas virtuales ha sido divertido para muchos, ¿no? El aprender a decir, tengo que lograr la atención de quien veo al frente de la cámara, porque de otra manera uno platicaría estando antes de la pandemia en un lugar, uno se centra en solo poquitas personas y las demás cada quien hace su grupito, y ahorita aquí es cómo logramos la atención de todos y participamos todos y sigo conectado y sigo haciendo cosas que me permitan interactuar con los demás. Pero a mí me gustaría que Elías nos compartiera, justamente ahorita hacía esta intervención en Vero y Elías decía, sí, eso es cierto. ¿Cuáles han sido las cosas que ha tenido Elías que inventar o que crear o que arriesgarse a hacer para mantenerse pues en una cuestión, digamos, de vida muy parecida a estar interactuando con la gente y manteniendo la mayor parte del tiempo la estabilidad emocional? Pues sí, sí me ha costado mucho trabajo. Definitivamente el Zoom me cambió la vida en cuanto a mantener contacto con gente que quiero, estimo y quiero estar con ellos o con ellas, ¿no? Pero sí realmente una técnica, no te podría decir que tenga, pero el simple hecho de poder compartir, aunque sea por esto, que me costó mucho trabajo acostumbrarme, porque aparte, por ejemplo, tenemos una clase de Zumba con la misma maestra que nos daba, o que nos da, porque nos sigue dando en el INAPAM, en el centro donde conocí a tanta gente tan maravillosa. ¿Y quién iba a pensar que a estas alturas iba a ser buenos amigos? Yo pensé que ya iba a quedarme con los que tenía, pero he hecho buenos amigos nuevos y jamás me imaginé tenerlos, ¿no? Entonces, nos da tanto gusto vernos que todos queremos hablar a la vez, y las mujeres tienen ese sentido o no sé, esa característica tan especial que aunque hablen todas a la vez y digan cosas diferentes, todas captaron lo que dicen y pueden hablar con cada una de ellas con lo que dijo. Yo no puedo, hasta a veces me enojo, ¿no? Y les hago caras, pero
ya no sé ni lo que quería decir, pero sí lo que puedo decir, que le comenté a Vero ayer también, porque no hay fecha en cuanto nos volvamos a juntar otra vez, tratar de hacer un movimiento para poder, ahorita que también lo comentó Vero también, hacer algo para poder seguir juntándonos cuando ya podamos, ¿no? Porque ya nos quitaron el lugar a donde nos juntábamos. Hay veces que iba nada más por ir, aunque no tuviera clase, nada más con el simple hecho de estar con gente y echar relajo y bromas y hablar con fulana y mengana, ¿no? Entonces ya no sé lo que estoy diciendo. ¿Qué más? Pero qué importante, Elías, es buscar y encontrar estrategias, pero quitarse el miedo de probarlas, ¿no? Porque usar la tecnología de repente pero es que el teléfono me asusta porque le aprieto y entonces se abren muchas cosas y ya no sé qué le estoy apretando. Y hay quienes ha sido su mejor compañero porque pueden marcarle a otra persona, platicar, hacer las videollamadas que afortunadamente existen. Yo recuerdo que cuando éramos jovencitas, verdadero, solo existía el teléfono fijo y había que esconderse para hablar con alguien en privado ahí en el closet para que no nos oyeran. Y ahorita pues tenemos muchas ventajas en ese sentido, pero atreverse a hacerlo creo que es lo importante, porque también ahorita escuchándolo pues es motivante, pero también nos encontramos con el otro lado, gente que se me está deprimiendo muchísimo porque no encuentra esos recursos, porque a lo mejor es cierto, no los tiene por cuestión económica, pero también pues porque las condiciones no se lo permiten, ¿no? Hay mucha gente en la casa, no tiene esa individualidad o no tiene esos espacios, porque es cierto que hasta ir al centro era como es mi espacio, aquí no vienen mis nietos que me critiquen y mis hijos que me digan que si ya hice esto o ya hice lo otro, y estoy con mis pares, estoy con la gente que tiene varias cosas afines a mí y eso me permite realmente ser yo. Y cuando estamos ahorita en casa, pues de repente es quién te está escuchando allá o quién está haciendo gestos de este lado, se pone del otro lado de la cámara para distraerme, cuando yo lo que necesito es un espacio muy personal para interactuar con los demás, ¿no? Pero bueno, como les dije, el tiempo se va como agua y hemos casi llegado al final del programa. Pero no quisiera dejar pasar la oportunidad y a lo mejor voy a tener que comprometer ahorita a Elías en alguna cosa, pero quisiera, Vero, que nos pudieras tú decir, mucha gente está realmente empezando a tener estragos emocionales y se desespera y se irrita y quiere por lo menos interactuar de alguna manera, ya no con personas, pero sí con el medio externo. ¿Qué podríamos hacer como sugerencia para nuestros adultos mayores que nos están escuchando o que los hijos o los nietos nos ayuden a ayudar a su vez a los adultos mayores? Mira, algo sumamente importante es la cuestión física, ¿no? Ahorita algo que está pasando es de que como no están haciendo ni siquiera la caminada, su cuerpo están perdiendo masa muscular, ¿no? No, si antes no tenían esa necesidad de agua, ahora menos, ¿no? Entonces es como estar checándose siempre la cuestión de, me estoy tomando mis medicamentos, estoy haciendo como al menos el intento de caminar, la cuestión de estoy comiendo lo que debo, porque también están comiendo más o están comiendo menos. Y de repente eso también hace que duerman más, que no tomen tanto sol, que no se sientan como esa necesidad de hablar. Y le comentaba ayer Elías, es bien importante, la gente que está solita a veces pues habla con la planta, pero la planta no le dice, oye, eso ya me lo dijiste, oye, platícame otras cosas, y no nos vamos dando cuenta de que su lenguaje está disminuyendo o que esta depresión está aumentando. Entonces es bien importante que ellos busquen como esta cuestión de contacto con los demás, y la recomendación sería que si ellos pueden, pues busquen en Face, hay varios grupos, y que si no, llamen como estas líneas de apoyo en donde van a platicar con alguien, ¿no? Y a lo mejor no es necesariamente la familia porque no tienen como esa facilidad, pero y si no, después lo podemos ver como los números,
Pero esta es la cuestión, que todo el tiempo estén como checando cómo me estoy modificando, si me estoy, ellos dicen así como me estoy secando como plantita. Si ellos empiezan a identificar eso, es pedir ayuda lo más pronto que se pueda. Pero hablando de dejar algún teléfono o alguna opción en donde la gente, si lo necesita, te pueda contactar. Les dejo mi correo, que es verorh@hotmail.com, y ahí les puedo compartir algunos clubes que hay en la República donde ellos se pueden conectar, algunos lugares en donde están dando clases virtuales, o algunos teléfonos en donde pueden ellos solicitar como este apoyo, sobre todo más de orientación y de decirles a dónde ir, bueno, a dónde acudir virtualmente, porque ahorita la verdad la recomendación es en lo posible no salgan de casa, ¿no? Muchas gracias, Vero. Y de hecho, pues podríamos compartirlo también en todas las vías de Metamorfosis, si tú quieres, para que se pueda difundir y la gente sepa dónde y cómo pedir esta ayuda necesaria. ¿Sí? Muchas gracias. Y Elías, bueno, le decía ahorita que lo iba a comprometer a algo. ¿Por qué? Porque ahorita que hacía esta referencia a la zumba y empieza a moverse, entonces ya sé que son como de esos cascabeles que se empiezan a activar una vez que la música empieza a escucharse, ¿cierto? Pues algo que podemos hacer, y de verdad que el canal de YouTube está abierto para eso, hacer una clase de Zumba para todo el programa, que sea nuestro maestro desde casa, hacemos una convocatoria abierta y podamos hacerlo y transmitirlo. Ya veremos si lo hacemos en vivo para que salga muy original y muy como es la esencia de Elías, y poder hacer también pues una parte de esa estrategia, porque creo que eso se necesita. Y algo que a veces se nos olvida es que la música también es un motivador muy importante que de repente necesitamos sacar, ¿no? Desde aquella música que ahorita a lo mejor me hace moverme, hasta aquella otra que me hace recordar cosas bonitas, o hasta aquella otra que me hace llorar también, pero que forma parte de activar las emociones. ¿Cómo ve, Elías? Muy bien, yo encantado. Es más, voy a comentárselo a mi maestra y yo estoy seguro que ella nos va a apoyar y toda la bola de amigas y compañeras van a estar presentes, estoy seguro, porque gozamos muchísimo esa clase. Excelente. Pues muchas gracias por esta entrevista. De verdad que creo que siempre es motivante el poder decir, todos estamos viviendo lo mismo, pero bien lo decía Elías, si yo te aporto algo, si tú me ayudas en algo y lo que yo sé hacer te ayuda, entonces va a ser la manera de salir adelante de diferente forma. Muchas gracias, maestra Vero Rodríguez, por haber estado aquí con nosotros, y Elías Spindel por compartirnos esa gran experiencia de vida y demostrarnos que la soledad no es algo malo, es una elección y hay que tratar de elegirla de la mejor forma y no sufriéndola, sino disfrutándola. Así Muchísimas gracias, muchas gracias a todos. Esta es Metamorfosis, Vida y Muerte, y estaremos nosotros transmitiendo nuevamente el próximo jueves a las 3 de la tarde. Y recuerden, también nos pueden seguir por YouTube en Metamorfosis, Vida y Muerte. Hasta la próxima. Gracias.